Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Como cristianos evangélicos, o mejor llamados por la Iglesia Católica Romana como hermanos separados, nos hemos siempre llevado a pecho y mantenido la creencia de rechazar la veneración a las imágenes. Claro, es de entender que sobre tal tema siempre ha existido mucha polémica y discrepancia. Ambos bandos, refiriéndome al protestantismo y al catolicismo romano, sostienen argumentos sobre tal asunto. Estos argumentos se varían de gran forma. Para aquellos quienes me conocen o saben sobre mi canal, ya sabrán el lado que defenderé. Y para aquellos que es primera vez viendo uno de mis videos, bueno, este es mi credo. Noten que será lo más breve, no lo completo. Creo en que Dios existe perfectamente en forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día con poder y gloria. Creo que toda la escritura es inspirada por Dios, refiriéndome a los 66 libros de la Biblia, y creo que Jesús, nuestro Señor, regresará nuevamente por su iglesia. Esto me hace un cristiano, un seguidor de Cristo. Los católicos romanos me llamarán hermano separado. También quiero aclarar que aunque no me proclamo seguidor de la Iglesia Católica Romana, no estaré presentando un lado hostil en contra de nadie, como muchos ahora lo hacen defendiendo su fe. Por eso les dije, el protestante no lee diccionario. Si leyera diccionario se daría cuenta que el pastor mentiroso de corbata en la secta lo está engañando. Esto creará un odio en contra de nuestro prójimo. La Biblia me enseña en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lo siguiente: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. También en Mateo capítulo 22, verso 39, me enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque ya he mencionado la posición que estaré tomando, presentaré las pruebas sobre mis palabras, para que de esta forma mi caso sea verífico y mi argumento sea más fuerte. Con esto dicho, sumerjámonos a esta enseñanza. Ya dejen de estar besando y manoseando imágenes. Adoración versus veneración. Para mejor entender lo que la Iglesia Católica Romana enseña y cuál es su posición sobre las imágenes y la veneración de los santos, debemos de hacer una examinación a la historia. En el libro Historia de los Concilios Ecuménicos, en la página 295, el autor nos dice algo muy peculiar, y leemos: el concilio justificó además el culto a los santos y la veneración de las imágenes y reliquias. El séptimo concilio ecuménico de la Iglesia Católica, llamado también el segundo concilio de Nicea, nos dice: aceptamos las venerables imágenes, ponemos bajo anatema a quienes no lo hacen. Recuerden que la palabra anatema significa maldición, y la Iglesia Católica Romana es notoria en maldecir a aquellos quienes rechazan muchas de sus enseñanzas. Pero sigamos leyendo. Un anatema para quienes presumen aplicar a las venerables imágenes las cosas que se dicen en las Sagradas Escrituras acerca de los ídolos. Un anatema para aquellos que no aceptan las imágenes santas y venerables. Anatema a quienes llaman ídolos a las imágenes sagradas. Pero a tal punto, si queremos ser verdaderamente honestos sobre la argumentación en contra de la veneración de imágenes y la veneración de los santos, debemos saber y conocer los argumentos que los católicos romanos usan para defender sus creencias. Miguel Ángel Fuentes, quien es el sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y también es un teólogo, nos dice en su libro lo siguiente:
Ante todo, hay que aclarar que para cualquier católico bien formado, la adoración de una imagen, ya represente un santo, un ángel o la misma Virgen, es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Si un católico adora una imagen, no es católico sino idólatra. Pero esto no debe confundirse con la veneración de las imágenes sagradas y de los santos. Se tratan de dos cosas muy diversas. En la teología católica romana, a esta diferenciación en palabras se les conoce como latria y dulia. También tenemos la palabra hiperdulia, pero no es de preocuparnos por ella por ahora, ya que planteo hablar de ella más adelante. Por ahora pongamos nuestra atención en latria y dulia. Cuando Miguel Ángel Fuentes hace la distinción entre la adoración de Dios y la veneración a las imágenes y a los santos, está usando esos dos términos de una forma más superficial. Según el diccionario y la enciclopedia católica romana nos enseña que la primer palabra, latria, es la adoración exclusiva a Dios, dada solamente a la Santa Trinidad. Esta palabra significa, en la teología católica romana, adoración. Luego, la segunda palabra, dulia, es exclusiva para la veneración de los santos y los ángeles y en sí las imágenes. Su significado es veneración y en otras palabras, servicio. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, debemos entender que un cristiano evangélico no simplemente tiene que acusar de idolatría a un católico romano sin antes entender la raíz de las creencias de su oponente en una argumentación. Es entender que nadie cree y ni siquiera establece que el catolicismo romano enseña que las imágenes y los santos son dioses. Sabemos que las enseñanzas católicas son en sí monoteístas y no enoteístas. ¿Pero qué creemos los cristianos evangélicos? Bueno, que la veneración de los santos y las imágenes en su contexto religioso es en sí una doctrina antibíblica. También con el simple hecho de acudir a rezarles a los santos y pedir por sus intercesiones es en sí una práctica errónea. Darle culto a los santos, práctica también llamada idolatría, es también una abominación ante los ojos de Dios. Pero fuera de solo palabras mías, déjenme darles pruebas de todo esto, ya que fue lo que prometí desde el principio de este video. Regresemos a las dos palabras las cuales les he presentado anteriormente, latria y dulia, y abramos nuestras Biblias en Éxodos capítulo 20, versículo 4 al 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Pero no saben griego, no estudian Biblia, no saben absolutamente nada, son una manada de ignorantes. Quiero que pongan su atención en el verso 5 y especialmente en las palabras no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si estudiamos los escritos originales del Antiguo Testamento refiriéndome a la Taná o en sí el lenguaje original, el hebreo, leemos dos palabras muy importantes y estas son shahaj y abad. También recuerden que Dios en su eterno poder y sabiduría nos bendijo con dos traducciones del Antiguo Testamento. La primera, la cual ya les acabo de mencionar, y la segunda traducción, la cual fue en griego, llamada la Septuaginta, traducción la cual los discípulos de nuestro Señor Jesucristo usaban para sus citaciones. Pero regresemos al hebreo en este pasaje. Shahaj significa en el hebreo arrodillarse en una forma de adoración. También abad significa en este pasaje servirles, honrarles o incluso venerarles. Y a tal punto es de entender que las palabras latria y dulia no aparecen específicamente en la Biblia, pero ambas palabras, aun siendo en su lenguaje latín, tienen su raíz del lenguaje griego. La palabra latria viene de su raíz en el griego, la cual significa lathrius, también adorar. Y dulia viene del griego, la cual significa duos, que significa esclavo o en este contexto servir.
Usando la etimología de tales palabras, la Biblia nos enseña en cómo el uso de ambas palabras debe de ser aplicadas en su contexto religioso, y si no fueran aplicadas de esa forma, sería otra doctrina siendo predicada. Para aquellos que están bastante doctos en lo que acabo de decir, es, en otras palabras, una media argumentación entre sola escritura versus sola eclesia. ¿Recuerden que les dije que el Antiguo Testamento fue traducido al griego? Regresemos al mismo pasaje usando la Septuaginta o la traducción griega del Antiguo Testamento. Éxodos capítulo 20, versículo 5. La palabra clave aquí es avad, que significa servir. En la Septuaginta, la palabra usada en este pasaje es latrio, o sea, latria. A este punto, el apologista católico romano bastante docto exclamará: obvio, la Biblia está acusando de dar latria a las imágenes y no dulia. Pero vayamos ahora a Éxodos capítulo 23, versículo 33, y nos dice: En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. En el hebreo, la palabra sirviendo en este mismo pasaje es avad, la misma palabra usada en Éxodos capítulo 20, versículo 5. Pero en la Septuaginta, la traducción griega, la palabra no es más latrio, sino duos. Recuerden que la Septuaginta eran las escrituras que usaron los discípulos y las iglesias primitivas. Pero veamos más versos bíblicos. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Y ahí Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esto en sí fue un castigo por la desobediencia, pero noten la palabra que se usa: servirás. En la Septuaginta tal palabra es escrita como dulia o duos, y en el hebreo es avad, la misma palabra usada en Éxodos capítulo 20 versículo 5 y en Éxodos capítulo 23 versículo 33. De nuevo vayamos a Jueces capítulo 10 verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. La palabra nuevamente es duos, la cual en hebreo es avad, en latín dulia, o la misma palabra que los católicos romanos usan para excusarse de venerar las imágenes y los santos. Deben de entender que cuando se trata en servir, venerar o adorar en una forma religiosa, la Biblia no reconoce una diferenciación entre latria y dulia. En el lenguaje hebreo, es claro que no pueden adorar a quien no están sirviendo. Leamos 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os liberará de la mano de los filisteos. La palabra usada aquí sigue siendo dulia. ¿Y por qué? Bueno, porque la raíz de dulia es duos en el griego, y así la traduce la Septuaginta. Fuera de solo versos bíblicos en el Antiguo Testamento, ahora abramos nuestras sagradas escrituras en el Nuevo Testamento, escrituras las cuales fueron originalmente escritas en griego, y veamos cómo los discípulos de nuestro Señor Jesús hacían uso de tal palabra. Leamos Gálatas capítulo 4, verso 8 al 9 y pongamos mucha atención en dos palabras: servir y esclavizar. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vemos que cuando Pablo habla de servir y esclavizar, usa las palabras douleos del verbo dulia, y en tal pasaje no solo se refería a adorar a los ídolos, pero sino también en servir a otro que no sea Dios en su forma religiosa. Y hasta este punto es de preguntarnos,
Aunque el católico romano no piensa que las imágenes y los santos son dioses, ¿por qué aún así les dan veneración religiosa a ellas y a los santos? Atributo el cual debe de ser único y también exclusivo a Dios. Para Dios y exclusivamente para Dios debe darse toda la latria y toda la dulia, toda la adoración y todo servicio. Porque Dios ya nos libró de la esclavitud del pecado y la idolatría para que seamos duleos o esclavos de Él, o sea, siervos de Él, siervos de nuestro Señor Jesús. Pablo deja muy claro todo en 1 Corintios capítulo 7, verso 22 al 23. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La palabra usada aquí es douleos, del verbo dulia. Incluso en la Vulgata, Biblia católica creada por Jerónimo y canonizada en el Concilio de Trento como la Biblia oficial del catolicismo romano, no hace una diferencia entre dulia y latria, ya que ambas palabras en los versos usados se transforman en serbio. Cuando un católico romano afirma que ellos no le dan latria a las imágenes y a los santos, solo dulia, o sea, ellos no adoran las imágenes y a los santos, solo les dan veneración, es en sí tratar de tapar el sol con un dedo. Hemos aprendido que tal interpretación no es bíblica y es simplemente una excusa para no aceptar un error doctrinal. Aunque un apologista católico romano afirme que no le dan latria a las imágenes y a los santos, solo dulia, aún así están afirmando idolatría, ya que están sirviendo de forma religiosa a otro que no es Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 16 versículo 13? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aunque el pasaje nos da una gran enseñanza sobre la previsión, también estaba señalando la idolatría dada a Mamón. En su contexto, en este pasaje, incluyendo Mateo capítulo 6, verso 24, las riquezas, o sea, mamonás en el griego, fueron personificadas como un señor, a quien si se le da aún dulia, o veneración, o servicio, es en sí una falta ante los ojos de Dios. Pero noten algo interesante, y es que Jesús mismo señala que no pueden adorar al que no están sirviendo en su forma religiosa. Poniendo todo junto, toda honra, todo honor, todo servicio, toda adoración y toda veneración es y debe de ser dada solo a Dios y a nadie más, ya que Él es celoso y a otro no dará su gloria, ni su alabanza a esculturas. Como verdaderos cristianos nos convertimos en dulios del Señor, o sea, siervos y esclavos de Él, porque si le damos latria y dulia a otro que no sea Dios, nuestro sacrificio es presentado ante los demonios y no al que nos libró de la esclavitud del pecado. Un Dios falso. Ahí te dejo ese caramelo de chocolate de fresa, hermanos separados. Para nosotros los católicos, un solo Dios. Los católicos romanos afirman que adoran al Dios de la Biblia, el que existe perfectamente en forma trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, nuestro Señor Jesús o el Mesías. Aunque esto también es aparte de sus creencias sobre María, porque aún no he tocado el tema de la hiperdulia o la veneración más alta dada a María. Esto será para otro video, una segunda parte, obviamente si Dios me lo permite, ya que el día de mañana no me pertenece o no es mío. Pero en sí, ellos no adoran al Dios de la Biblia, ellos en realidad adoran a otra deidad, a otro Dios. ¿Es cierto? Ellos adoran a un Dios, porque son monoteístas, pero no a mi Dios. No adoran al Dios que creó los cielos y la tierra. No adoran al Dios que Moisés adoraba. No adoran al Dios que incluso los mismos demonios tiemblan ante su presencia.
Y se preguntarán, ¿a qué Dios adoran o de qué estoy hablando? Catecismo de la Iglesia Católica, parte 841. La relación de la Iglesia con los musulmanes. Todo católico como obligación, no opción, obligación, tiene que tener primero la Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué el Catecismo? Porque el Catecismo es la instrucción de la Iglesia, inspirada de la Biblia, o sea que no hay error. ¿Qué? Que no hay error. Ok. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están, ante todo, los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso que juzgará a los hombres al fin del mundo. Aunque muchos apologistas católicos romanos han tratado de darle defensa a lo dicho, escondiéndose en decir que existe una gran diferencia entre la declaración y la cualificación de la fe que los musulmanes profesan tener, en la mayoría de argumentaciones en defensa a la unión de la Iglesia Católica Romana con la fe de los musulmanes, veremos a Roma tratando de hacer nuevamente una vana justificación de sus herejías doctrinales. En solo la declaración, adoran con nosotros al Dios único, es un serio problema. Esto es estar testificando que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de los católicos romanos. Y un católico romano puede decir y exclamar, no, los musulmanes adoran al mismo Dios que nosotros adoramos, no nosotros al Dios que ellos adoran. Pero, a toda honestidad, esto no es el caso. Leamos segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 13 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Lo que están observando en este momento es una fotografía del Papa Juan Pablo II tomada el 14 de mayo de 1999, besando el libro Corán, o el libro que los musulmanes leen y toman como sagrado. Pero no quiero señalar el error de un individuo para probar mi argumentación. Estamos para señalar una ideología errónea, no atacar a una persona. Hablemos mejor sobre la creencia en sí, y por qué es cosa grave para la Iglesia Católica Romana afirmar que junto con los musulmanes adoran al mismo Dios. Si un católico romano es verdaderamente un cristiano, o en otras palabras, un seguidor de Cristo, debe de saber que la combinación de otra fe es algo estrictamente prohibido, ya que sería estar predicando otro evangelio del cual ya se nos fue dado, como nos enseña Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9. Si estudiamos el Islam o las creencias musulmanas, nos daremos cuenta que el Dios que predican no es el mismo Dios de la Biblia. Los musulmanes creen que Jesús simplemente fue un profeta y no el Hijo de Dios, según el Corán capítulo 5 versículo 17. Ellos creen que Alá, su Dios, miente y es el mejor de los engañadores, según Corán capítulo 3 versículo 54 y Corán capítulo 8 versículo 30. Título que según la Biblia es exclusivo para Satanás, según Juan capítulo 8 versículo 44. Los musulmanes, aunque practican el monoteísmo, no creen en el Dios trinitario de la Biblia, según Corán capítulo 5 versículo 73. Según los musulmanes, la Santa Trinidad para los cristianos es Padre, Hijo y María, según Corán capítulo 5 versículo 116. Y la blasfemia más grande de todas, ellos no creen que Jesús fue crucificado y luego resucitado con poder y gloria al tercer día, según Corán capítulo 4 versículo 157. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.